O sea, me parece, no ha dicho, lo acaba de decir, ¿no? Que información falsa, ¿no? No, engañosas. ¿Cómo así engañosas? Esta es información, hecho la verificación, esta información está en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. La fuente es Contribuyentes con Respeto, que es una institución no oficial. Acabo de hablar con los señores y me han explicado cómo han llegado a esas conclusiones. No es una información definitiva, ¿no? Porque solicitaron información en el Congreso, no existe esa información. Solicitaron la información en el Poder Judicial y no existe. Entonces, se ha armado en base a 2 tesis de estudiantes que han trabajado este tema en la Universidad Católica, y tienen toda la casuística, se han armado esos cuadros. Pero eso no se puede calificar, eso, Presidenta, de información falsa o engañosa. Es la evidencia que tenemos. Y en todo caso, si no es exacta y precisa, lo que corrobora es lo que hemos visto en los últimos años, que prácticamente en todos los casos se han denegado los pedidos de levantamiento sin mayor fundamento. Entonces, eso es lo que quería decir. Me parece excesivo, ¿no es cierto?, referirse a que yo pueda traer información falsa acá cuando es información que ha traído el Ministro de Justicia y que está en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Presidenta, me pide una interrupción al congresista Olaechea, y si usted concede una sección a la congresista Melgarejo. Congresista Olaechea. Gracias, Presidenta. Yo creo que le agradezco la posición traída por el colega Gino Costa, es importante. Lo que quiere decir que se requiere investigar más. Yo creo que la congresista Marisol Espinosa lo que ha querido decir es que este promedio simple no necesariamente refleja el verdadero problema. Yo creo que lo que ha ratificado el congresista Costa, me parece muy importante que haya pedido la fuente y la información, y ratifica un poco lo que demuestra que acá se requiere, no es crítica a nadie. Yo creo que esto es una cifra primera importante, pero requiere de mucha investigación. Yo quisiera, finalmente, Presidenta, yo creo que hay alcances muy importantes en la mesa. Comparto mucho la opinión del doctor Quiroga, que tenemos que generar un ancla constitucional y un proceso preclusivo en el reglamento que obligue a acelerar el tema. Los procesos del Congreso son lentos que habría que ver cómo los aceleramos, pero por lo general los procesos son lentos. Habría que darle prioridad, habría que darle un plazo preclusivo, pero yo creo que mantener la institución, como bien lo refiere la colega que me ha cedido la palabra, es importante. Gracias. Gracias, congresista Olaechea. Congresista Melgarejo, por excepción. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Marisol. La cifra proporcionada que ha mencionado el congresista Gino Costa sería un indicio a lo que puede ser un indicador. A veces en términos nos equivocamos, no porque no conozcamos, sino que una evidencia es una prueba, y una prueba ya no se puede refutar salvo una prueba en contrario. Eso desde el expertise, desde la academia, pero todo aporte es bueno y la intención no es mala de hacer notar las posiciones, ¿no? Solo eso quería dar como alcance. Gracias. Gracias, congresista Melgarejo. Congresista Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, vuelvo a insistir. Cuando uno trae una información y dices, aquí de los 130 casos, la mayoría se han archivado, y por lo tanto esta institución, entonces, como la mayoría de casos se archivan, entonces no funciona. Y vuelvo a señalar, Presidenta, cuando un Congreso no es bueno o es malo en función de lo que aprueba o archiva, en este caso concreto, es en función de cada caso concreto
cuáles fueron los argumentos para archivar el caso o para darle pase libre. Y que creo que nosotros que hemos estado aquí hemos visto una serie de casos, entonces puedo dar fe de eso. Por eso, señora presidenta, vuelvo a insistir, lo que dije, que no estaba el congresista, las estadísticas pueden ser engañosas porque a usted le dice, como se archivaron la mayoría de casos, por lo tanto, ahí no funciona la inmunidad. Puede pedir. Si me permite, presidenta, solo para terminar Ya esto, por última vez. la congresista entiendo que es integrante de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad. No, pero ha dicho, ¿no? Usted acaba de decir que ha visto varios casos, muchos casos. ¿Me podría dar algunos nombres de casos donde el levantamiento de impunidad encubría digamos, no se otorgó porque habían ustedes concluido de que había persecución política? ¿Me podría dar algunos ejemplos? No, yo estoy hablando de cifras a lo largo de los años, pero ella dice que ha visto muchos casos. Congresistas, evitamos el diálogo, por favor. Congresista Costa, el equipo técnico tiene la estadística que si usted la habría requerido para poder contrastar la información que usted la da por cierta, se la vamos a alcanzar, la van a imprimir, la van a trabajar, la van a imprimir. Está la estadística periodo por periodo, caso por caso, de tal manera que usted pueda tenerla. Así que no hay ningún problema. Y bueno, si quiere le menciono, yo tengo aquí algunos casos, le pongo, aquí hay un caso, el primero que aparece está el caso de Marta Chávez, difamación agravada. Tengo la información. Perdón. Primero, señora presidenta, creo que hay que ordenar el debate. Y que si alguien está hablando, lo mínimo que se tiene que tener es respeto. Difamación agravada. Se declara infundada por tener motivaciones políticas. Artículo 16, y no procede porque no constan pruebas donde la querellada haya sido sindicada al denunciante como miembro de corrupción. Después hay otra, la mayoría contra el honor y la difamación. Marta Hildebrand, infundada por no existir motivación de carácter legal, expediente incompleto, sin embargo lo señalado figura en la relación del estado de denuncias. No los conozco los congresistas. Hipólito Arturo Valderrama Chávez, resistencia a la autoridad. Hipólito Arturo Valderrama, abuso de autoridad. El mismo, 3 casos tiene, peculado y otro. Y aquí están cada uno de los casos denunciados, están en archivo del Congreso y sería bueno revisarlos. Y vuelvo a señalar, señora presidenta, no se puede afirmar que una institución calificar al Congreso de la República si es una institución en función de lo archivado. Tiene que analizarse cada caso concreto y creo que a la luz de los resultados. Un caso muy famoso fue el del congresista Febres, un congresista Norberto Febres, creo, ¿no? Que lo acusaron incluso de crimen y homicidio. Fueron a Cieneguilla, abrieron las tumbas. Yo no estaba aquí, pero me he informado que abrieron incluso las tumbas, las supuestas tumbas donde había homicidio de unas religiosas, encontraron desechos de carnero. O sea, ese es un caso concreto y además se le levantó la inmunidad y no se le permitió volver al Congreso. Ese es, congresista, me pido. Congresista Salgado. Si no me equivoco, es el caso del excongresista Noriega, del FREPAP, que fue acusado por un programa de televisión del Canal 2, una referencia, lo acusaron de crimen. Así es, y a las finales resultó totalmente inocente y le hicieron pasar un infierno por venganzas políticas. Congresista Espinal. Bueno, el caso concreto es que este caso se le levantó la inmunidad, se le retiró del Congreso y no se le permitió volver al Congreso. Claro, al final demostraron su inocencia, pero ya fue retirado del Congreso y se le levantó la inmunidad. Este es uno de los casos estadísticos que debe estar registrado. Pero claro, alguien ha evaluado si era justo o injusto. Ya pasaron años, después de años se pudo demostrar, pero en el momento se le levantó la inmunidad, el Congreso le levantó la inmunidad. Entonces, ese es un caso concreto a pedido del congresista ¿Una interrupción? Gino Costa. ¿Una interrupción?
pide una interrupción el congresista García Belaúnde. Presidenta, si me permite, para añadir algunos nombres de los desaforados, para que vean que acá el Congreso no ha actuado pues con lenidad, ¿no? Los desaforos políticos importantes: Augusto Durán, el año 10, Samanes Ocampo, también, el gran Samanes Ocampo. El diputado Luis González Orbegoso fue desaforado porque mató a una persona. Era diputado, no es que era un asesino, sino tuvo, en fin, un altercado y le metió un balazo y mató a la persona. Se le desaforó, aunque después estuvo preso y fue amnistiado. Después Reinaldo Saavedra Pinón y Lora, acusados de subversión. El diputado aprista Alfredo Tello Salavarría, el año 47, acusado de haber asesinado a Francisco Graña, dueño y director del diario La Prensa. Dongo Garay, procesado por delitos en agravio del guardia Rodolfo Fernández el año 48. Luego Martínez Macena, que ya lo mencioné, diputado apro-odrista del año 67. Elías Larosa, como ministro de Justicia, se le levantó el fuero. Al diputado axio-populista Rivera, por invocar una condición de diputado contra una intervención policial domiciliaria. Al diputado aprista Manuel Ángel del Pomar, y en pleno furor del aprismo, además, no ahora sería fácil desaforarlo, pero en esa época no era fácil, el APRA era muy fuerte. Y se le desaforó, se le acusó de narcotráfico, nada menos, de haber cobrado un cheque en Suiza, de un cheque de procedencia ilegítima o ilegal. Y después, Marta Chávez, que aquí se ha mencionado, Luna Gálvez, el de Telesub, también se le desaforó, pero después regresó elegido por el pueblo. Parece que el pueblo quiso corregir un error que pudo haber cometido, no lo creo, pero pudo haber cometido el Parlamento. Y después el otro diputado, otro congresista, Torres Calla, que acabó además preso. Entonces, hay una larga lista que podría seguir andando acá de gente que ha sido desaforado por el Congreso. O sea, lo que hay que referirnos no es los que no han sido desaforados, sino hay que referirnos a los que han sido desaforados. Y que en todos los casos, o en casi todos los casos, han sido con certeza, ¿no? Muchísimas gracias. Y definitivamente vuelvo a retomar ya la exposición. La inmunidad es una prerrogativa del Congreso, es una prerrogativa, señora Presidenta, que definitivamente no ampara la mala utilización por delitos comunes y está también reglamentada. Por eso creo que a nadie se le ocurriría proteger a alguien que tiene delitos comunes. Y definitivamente que es una garantía procesal del funcionamiento del Congreso. Y esto es lo que sí se debe garantizar y se debe respetar. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Antes de darle la palabra al congresista Quintanilla, creo que hay un caso emblemático que es bueno recordar, que es el del congresista Moisés Mamani, porque él se habla y se habla y se habla, pero no se dice que él tiene el levantamiento de inmunidad levantado hace muchos meses y está respondiendo. Y se habla de él como un caso emblemático de demora o de obstrucción, como dice la exposición de motivos del Poder Ejecutivo al trabajo de la justicia. Las estadísticas, y a lo que se refería la congresista Espinosa, es que hay que saber leerlas para que no den la apariencia que no siempre tienen en realidad, ¿no? Congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, yo creo que hay que plantear que la inmunidad parlamentaria debe estar totalmente garantizada para las opiniones políticas en el ejercicio de la función de representación congresal, el sentido de los votos, la participación en investigaciones, y eso está garantizado. Lo que estamos discutiendo es ante casos concretos de la presunta comisión de un delito común, de un delito penal, que no tenga motivaciones políticas. Ahora,
Según las estadísticas, yo no quiero discutirlas, que nos ha presentado el ministro Vicente Ceballos el 16 de julio, elaborado por 2 estudiantes, no sé, pero digamos la información que está aquí es de que desde 1851 hasta el 2016 han habido solo 22 casos aprobados de un total de 145 registrados, y hay otros casos que han sido rechazados 119 y no se conoce finalmente cuál fue la decisión de entre 1851 y el 2006 de 4 de ellos. Pero lo cierto es, digamos, de que hay una proporción mínima de lo que se ha accedido, ¿no es cierto? Y ha relatado algunos casos relevantes el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Pero si estamos claros en que la inmunidad debe estar garantizada en el ejercicio de la función de representación, estamos hablando de los delitos penales, ¿no? Y ahí estamos también señalando de que no porque a un congresista se le levante la inmunidad, deja de ser congresista, no se les afuera. Creo que el ejemplo del congresista Mamani, actualmente que está siendo procesado, él sigue en el ejercicio de su función. Cosa que en mi opinión, como un comentario, no quiero encender polémicas, no ha sido, aplicado con igual rigurosidad en el caso de Kenji Fujimori, Ramírez y Bocángel, ¿no? Que simplemente a ellos se les ha autorizado que los investiguen y sin ni siquiera haber ninguna acusación ya están suspendidos en sus funciones. Eso es ya un exceso, ¿no? Pero digamos, no hay sentencia en contra de ellos. Y en el caso de Donaire o en el caso de Dipas se está a la fecha, digamos, a la espera de en el caso de Donaire hay una sentencia firme en 2 instancias y en el caso de Dipas estamos a la espera de una segunda, ¿no? Bueno, el problema es el caso, estamos ante situación de la presunta comisión de un delito penal. ¿Quién debe decidir? Y yo creo que lo más conveniente, en una lógica de equilibrio de poderes, porque el equilibrio de poderes parte del criterio primero que haga división de poderes y que los poderes tengan la misma jerarquía en ese aspecto y mutuamente se fiscalicen para evitar el abuso y para evitar la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos sostenido de que esto debería ser asignado al poder especializado, que es la Corte, el Poder Judicial, pero no a cualquier instancia. Cualquier instancia podrá solicitar, pero finalmente quien tiene que solicitar el levantamiento o decidir el levantamiento de la inmunidad es la máxima instancia del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Y ahí, digamos, podríamos establecer, digamos, algún otro mecanismo de contrapeso, ¿no? Podríamos decir, digamos, de que decidida el levantamiento de la inmunidad por la Corte Suprema con una votación calificada, no sé, puede ser una sala especializada o una sala conformada hacia el respecto, o el Pleno de la Corte Suprema con una votación calificada la que decida. Yo creo que podría establecerse, digamos, a otros mecanismos de contrapeso, que por ejemplo, si el Congreso considera que esa decisión no es correcta, entonces podría establecerse una especie de contienda decisoria sobre esa situación y decir, digamos, que el Congreso con una mayoría calificada de la mayoría de sus integrantes, en este caso la mitad más uno de sus integrantes de sus integrantes legales, o podríamos mantener una calificación de 2/3 que pueda contradecir eso, ¿no? Y podríamos decir, si es una mayoría calificada entre 66 hasta 87, que es los 2/3, daría lugar a que otra instancia especializada en estas contiendas pueda resolver, que sería por el Tribunal Constitucional. Estoy pensando en una especulación, digamos, de crear un procedimiento adecuado para que juegue el equilibrio de poderes y la mutua fiscalización, ¿no? Pero si es que el Congreso decide por 2/3, o sea, 87, en este caso de 130, que no es conveniente, o sea, no se ha garantizado que no hay una motivación política, porque lo único que podría, digamos, contradecir una decisión en la presunta comisión de un delito penal es que hubiera motivaciones extra
penales, o sea, motivaciones políticas, de venganza, de persecución, etcétera, ¿no? Y nosotros consideramos que de todas maneras lo más conveniente es de que esto sea entregado a otro poder, porque a su vez, digamos, el diseño, yo entiendo, en una república como la nuestra, que se basa, digamos, en la no concentración del poder y no la mezcla de determinadas actividades sociales en el quehacer político. Por ejemplo, cuando se ha separado los negocios de la actividad política, se ha establecido los delitos de corrupción, ¿no? Cuando también hemos separado las creencias religiosas de lo político. Hay instituciones, digamos, que son las cuales basamos. Parte de eso, digamos, para combatir el abuso y la corrupción está en el mutuo control. Y yo, por ejemplo, opinando sobre la propuesta del congresista Carlos Tubino, nos parece no conveniente, porque eso sería, si es que aprobamos la propuesta del congresista Tubino, crear un organismo de jerarquía constitucional, o sea, una especie, digamos, de otro organismo equivalente al Tribunal Constitucional o a la Superintendencia de Banca y Seguro o al Banco Central de Reserva, que sería, digamos, autónomo y con una jerarquía constitucional equivalente, digamos, al resto de instituciones constitucionales. No me parece conveniente porque sería simplemente un organismo que se reuniría de vez en cuando para ver estos temas. Nosotros consideramos que lo más adecuado es que sea otro poder especializado, porque a su vez hay otro problema real. Las cifras que pueden ser corroboradas o no, discutidas o no, quien quiera las ha elaborado, por la propia experiencia uno puede verificar que estos son cercanos a la realidad. Puede haber no ser totalmente rigurosas, pero esto es lo que hemos apreciado. Y ciertamente, digamos, esto lleva a otro elemento que es parte de la crisis política que vivimos en el país, es la pérdida de legitimidad de un poder del Estado como el Congreso. Es un hecho real. Como también hay una pérdida de legitimidad en los otros poderes del Estado. Estamos en una crisis política que, en mi opinión, no creo que todavía es una crisis de régimen, no se está cayendo el régimen, pero hay una crisis de falta de confianza y falta de credibilidad, una falta de legitimidad y hay que recuperar. Yo considero por eso, señora Presidenta, dejando precisado que solo es para presuntos delitos penales, que significa la autorización de su proceso o eventualmente en ese proceso el mandato de arresto, no es automáticamente la suspensión o el desafuero, ¿no? Eso que quede también claro, ¿no? Y el otro elemento también, señora Presidenta, es que tenemos que construir confianza en el país. Y la construcción de la confianza significa remover las causas que han llevado a esa pérdida de confianza que actualmente es real. No, más allá, digamos, de apreciaciones o valoraciones subjetivas, uno siente que el rechazo a la política es generalizado. Hay una fuerte sensación de que el Congreso no lo representa, el Congreso se autoprotege, el Congreso tiene un trato distinto ante la justicia que el resto de ciudadanos, ¿no? Y eso debe ser superado. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Finalmente, congresista Luz Salgado. Gracias, Presidenta. En primer lugar, para agradecer a los expositores que hoy día nos han dado realmente unas conferencias magistrales, diría yo, reducidas, pero muy importantes en la esencia, en la verdadera esencia. Sí, cuidado con la esencia ahora, porque es una palabra inventada que tiene mucha importancia porque nos puede llevar a cerrar el Congreso. Yo creo que todo este diagnóstico que se hizo por la Junta de Notables, y aquí están uno de los amigos notables, también, no sé si participó en ambas, ha partido con una predisposición negativa hacia la política en general y especialmente hacia el Parlamento. Entonces, cuando todo se ve mal dentro de los partidos políticos, dentro de los congresistas, no se rescata nada bueno, porque en el diagnóstico que hemos leído, al menos en la parte que nos alcanzaron el doctor Tuesta para lo de reforma de partidos políticos, todo es lo malo del Congreso. Si tú partes de diagnósticos malos, entonces tienes que proponer salidas radicales. Y quien no conoce el partido y no conoce al monstruo por dentro, vamos a llamarnos monstruo porque así nos han pintado,
definitivamente empiezan a plantear cosas que, mediante una campaña sistemática para esta pérdida de confianza que habla el congresista Quintanilla, del Congreso de la República y de toda la partidocracia en general, porque ha sido una campaña sistemática, lógicamente la población está en desacuerdo, y frente al levantamiento de casos, porque las miradas están concentradas en el Congreso, nuestras sesiones son públicas todas, cualquier caso lo consideran caso emblemático para tapar cualquier otra falta de capacidad de gestionar cosas o de solucionar problemas. Hoy estamos aquí debatiendo esto y nuestros amigos en el sur están que un poco más incendian la pradera, en el norte lo mismo, con todo el derrame de petróleo, los sicariatos que están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, eso no se ve. Estamos enfrascados en este tema, que si género, si paridad, si inmunidad, que no resuelven los problemas. Pero entonces sirven como cortinas de humo, sí pues. Y frente a todo esto, la reforma política nos entretiene a todos los parlamentarios, nos quitan la oportunidad de seguir fiscalizando como deberíamos hacerlo. Entonces esta pérdida de confianza es adrede, porque todo lo que usted ha hecho, con respeto a la señora presidenta, al amigo Quintanilla, yo lo he visto trabajar a usted igual que yo, quedarnos hasta estas horas y levantarnos temprano y sacar proyectos, darle facultades al Ejecutivo, ver el tema de reconstrucción, analizar el presupuesto, debatir leyes importantes que han servido para generar empleo. ¿Hemos estado en eso o no, o hemos estado paseándonos? No pues, hemos estado trabajando, pero sin embargo, ¿quién ve eso? Nadie. Nadie rescata eso, nadie rescata lo bueno. Todo lo malo es el Congreso y los partidos políticos. ¿Sirve? Sí, pues sirve para levantar encuestas. Entonces, diagnóstico malo, propuestas no son las mejores, las más coherentes. ¿Que tenemos que corregir cosas? Sí, las tenemos que corregir. Cuando dicen han abusado de la inmunidad, los pocos nombres que ha sacado el congresista Víctor Andrés Belaúnde y los que tiene la congresista Marisol Espinosa nos dicen que la información que trajo el ministro de Justicia está equivocada. Y lo digo yo porque he pasado más años que ustedes en este Congreso. He visto cuántas se han levantado, inclusive la propia, junto con Marta Chávez y Carmen Lozada. Injustamente sacadas, levantada la inmunidad simplemente por supuestamente infracción a la Constitución y una acusación que viene de por ahí de algún colaborador eficaz. ¿Para qué? Para sacarnos a los 16 días que habíamos sido electas en el 2001 frente a toda la campaña de Toledo en contra de nosotros. Éramos las 3 más votadas a nivel nacional, y creo que aquí está el doctor Delgado Bengue que puede dar razón de eso, a nivel nacional, y le quitaron a nuestros representantes la posibilidad de que los representáramos solamente éramos por un quinquenio y nos dejaron 16 días. Acusación constitucional y nos mandaron al tribunal, nos mandaron a diferentes juicios. Nos mantuvieron hasta después que acabó el periodo de los 5 años, no pudimos regresar. Marta Chávez pudo regresar, menos mal, porque a ella la suspendieron solamente y tuvo un juicio aparte porque la operaron del cerebro y les apartaron. A nosotros, malamente inclusive, a las que habíamos sido más leales, nos metieron junto con los tránsfugas, los verdaderos tránsfugas. Pero así, por venganza también, el Poder Judicial no dijo, si ellas van solas con su juicio, salen muy rápido. Entonces las metemos con los 20, 30 tránsfugas creo que habían. Nos tuvimos que calar todo ese juicio 8 años, escuchando, porque no era nuestro tema, pero teníamos que ir ahí, Carmen Lozada y yo, escuchando el juicio de los tránsfugas. Al final, en 2 sesiones acabaron con el nuestro y no había nada. Perdimos nuestros 5 años, no pudimos reclamar nada, no hubo ninguna acción para podernos sacar. ¿Por qué? Por venganza política. Simple y llanamente éramos molestos. Pero lo he sufrido en carne propia, lo sé, pues. ¿Se necesitan acortar plazos? Sí, señor. Se necesitan acortar plazos y eso lo hacemos vía reglamentaria. Ya tenemos el proyecto de reglamento 4406 que modifica el artículo 16 porque sí hay algunos plazos que están muy laxos y que han dado la impresión de que hay impunidad y no hay impunidad. En casos de flagrancia está muy claro. Es inmediatamente, si hay flagrancia, se le captura y se le deja. Ya ha habido un antecedente, y ayer lo dije también, de un congresista que no me acuerdo el nombre y mejor que no me acuerde, mató a una persona en Cusco, la trajeron aquí, inmediatamente nos constituimos, nos llamaron de emergencia, el 91, y
vino la policía, levantamos la inmunidad y se lo llevaron y se fue a la cárcel. Flagrancia estricta. Pero si no hay flagrancia, tú tienes que investigar. Tienes que ver si hay o no el delito. Y eso es lo que se hace respetando el debido proceso, porque hay sentencias del Tribunal Constitucional, porque antes el Congreso no administraba todos los parámetros que administra el Poder Judicial para investigar o levantar la inmunidad a una persona. Ahora no. El Tribunal Constitucional ha dado sendas resoluciones diciendo que el Congreso también tiene que respetar el debido proceso y cumplir con la doble instancia. Y es por eso que hemos tenido que modificar el reglamento. ¿Se hace más largo? Sí, pues, pero nos dicen que por respetar el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa, se tiene que dar la posibilidad de que las personas tengan esa capacidad, y me parece bien. Pero flagrancia, sí se castiga inmediatamente y está contemplado en el reglamento, en el artículo 93, en el segundo párrafo, cuando dice: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas. Ya está.